Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Teneo Sports por teneoradio.com, su programa deportivo semanal donde van a tener información, opinión y análisis del mundo del deporte en tan solamente una hora. Así que imagínense la cantidad de información que tenemos que comprimir en tan poco tiempo, semana a semana, pero felices, contentos de siempre poder estar con ustedes en este espacio desde la 1 hasta las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Por supuesto, muy agradecido con mi equipo de trabajo aquí en Teneo Radio. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón. Nuestros operadores son dos, Ángel Bravo y Javier Duarte. El productor de este espacio y colocutor de Teneo Sports es Robert Salcubilla, su presentador, su host, quien habla para todos ustedes en este momento. Mi nombre es Juan Miguel Márquez. Contentísimos todo el equipo para poder llevarles a ustedes lo mejor del mundo del deporte. Hoy, ¿de qué tenemos que hablar? Vino tinto, hubo módulo con los jugadores del torneo local, también de la Liga Fútbol. Tenemos que hablar de béisbol de Grandes Ligas, venezolanos destacados de la semana. Tenemos que hablar de lo que fue la fecha límite de transacciones también. Los jugadores que cambiaron de equipo. Hay que hablar un poco de nombres resaltantes por ahí. Ese es parte del trabajo especial que preparó esta semana Robert Salcubilla. Hablar de fútbol internacional. Sigue el mercado de fichajes. Otros jugadores que se van a la Liga Árabe. También otros movimientos importantes que pueden estar activando el engranaje de todo lo que podría ser este final del mercado de fichajes y de cómo se podría dar otra operación de la que todavía continúa la novela, que es la de Kylian Mbappé. También hablar un poco del Mundial de Fútbol Femenino, ya que hubo actividad recién en esta madrugada. Les traemos esa información también con la llave actualizada de cómo van esta fase eliminatoria, esta fase de playoff del Mundial Femenino y la preparación de la Vinotinto de las alturas con miras al inicio del Mundial de Baloncesto. Por supuesto, hay que iniciar con presentaciones. Y primero, comienzo con Robert Salcubilla. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Hola, Juan. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente en una semana demasiado cargada, sobre todo con los movimientos de fichajes de última hora que ya se venían sonando, pero ahora se confirmó al 100%. Y bueno, también tenemos bastante de fútbol general y vino tinto, así que bueno, vamos a arrancar antes que se nos haga más tarde, ¿no? Sí, señor. Aquí le mando un saludo antes de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, porque además está entrando en una lista selecta aquí en Teneo Sports. Un saludo para Juancho, que está casteando en este momento en Streamer Arena. Yo vengo de ahí, justamente con lo que son las finales de la Star Pro League en su cuarta temporada de Counter-Strike Global Offensive. Así que en ese momento Juancho se tomó un momentito de su casteo para mandarnos saludos acá. Y por supuesto presentarles a un gran invitado, ya es amigo de esta casa y de verdad nos encanta tenerlo acá. De hecho, si pudiéramos tenerlo siempre, cuidado, todas las semanas. Pero es un hombre muy ocupado. El señor Guillermo Liñares es periodista deportivo, es reportero y es locutor. Y lo pueden ver en muchos lados. Lo que me gusta de Guille, una de las cosas que más me gusta de Guille es que su fuerte es el béisbol, dice él, ¿no? Según él, sí. Pero te habla de fútbol, te habla de circuito olímpico, te habla de baloncesto, de boxeo. Está en todos lados. Guillermo Liñares, bienvenido. Y es un gran honor decirte que eres la segunda persona, es nuestro segundo invitado que repite invitación aquí en Teneo Sports desde que se fundó el programa. Bienvenido. El placer es mío, el honor es mío, Juan, Robert. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Listos para conversar de lo que nos gusta, ¿no? En este caso del deporte, del béisbol, que ha tenido muchos movimientos en esta última semana. Lo que hemos visto también de los venezolanos. Ronald Acuña, por ejemplo, que está cerca de llegar a cifras muy importantes e históricas dentro de MLB. Sí, señor. Y bueno, de eso y mucho más conversaremos. Para mí es un gran honor estar con ustedes, muchachos. Excelente. De esta manera entonces vamos a comenzar la edición del día de hoy. Arrancamos con el módulo de la Vinotinto y con lo que es la Liga Fútbol. Jornada número 22. Vamos a empezar con el torneo local. Jornada número 22 de la Liga Fútbol. Ya tenemos un resultado de esta fecha, que fue el Deportivo Táchira venciendo 1-0 a Zamora. Con un partido más, Deportivo Táchira tiene 42 puntos. Con un partido menos está la Academia Puerto Cabello, que todavía es líder del torneo, con 44 puntos. Así que todavía mantiene la punta y todavía siguen siendo parte de los equipos que se encuentran en este G4, que va a determinar pues los equipos que van a estar aspirando a la estrella de esta temporada de la Liga Fútbol. Ya se jugó la primera Copa Rey de Marcas. Nuestra amada Copa al Rey del Marca, ¿no? que hablamos de ella la semana pasada. Honestamente yo creo que fuimos bien respetuosos con el tema de la Copa Rey de Marcas. Desde acá les decimos que no le vemos mucho sentido, más allá del tema de una estrategia de la liga para poder conseguir apoyo en patrocinantes, pero del resto no le vemos el atractivo ni para los jugadores ni para el aficionado.
No, y cuidado también con la misma Cuidado, prensa, porque fíjate que Ajá. ahorita lo vamos a ver con la tabla de los próximos partidos, los horarios. Sí, Los horarios del domingo a las 9 de la noche, hermanos, Sí. Colmenares contra UCB. ¿Quién va a ir a ese partido? claro. Un partido que termina a las 12 y luego tienes que escalarte Y luego tienes que hacer los penales. los penales y luego es que va a ser la supuesta rueda de prensa zona mixta. Realmente es muy complicado para los aficionados, sobre todo. Yo creo que la federación debería chequear esto junto con la Liga Fútbol, a ver qué otras estrategias se pueden hacer, aunque realmente es complicado que lo cambien porque solamente quedan 9 jornadas, ¿no? Sí. Entonces hay que ver cómo funciona. También hablar, aparte de un poco del tema de la Liga Fútbol, hablar de que Osvaldo Vizcarrondo se convierte en el nuevo seleccionador de la Vinotinto Sub-17. Recordarles, bien aquí, por Ángel Bravo que nos coloca la imagen, recordar la experiencia previa de Osvaldo Vizcarrondo. Venía con el Nantes, lo que era, como... El femenino, ¿no? Como con el Nantes femenino, es correcto. O sea, fue su última experiencia. También estuvo como entrenador asistente. También en suelo europeo, en suelo francés. Así que ahora le viene esta gran oportunidad a nivel de la Sub-17 con la Vinotinto. Por supuesto, desde acá le auguramos muchísimo éxito dentro de esta función a Osvaldo Vizcarrondo. A ver si la experiencia de lo que viene trayendo desde Francia ahora lo puede traducir también dentro de lo que son la Vinotinto, de lo que es la Vinotinto Sub-17. O sea, a mí me gusta mucho ese movimiento, sobre todo porque no es un jugador que se haya acabado de retirar y de una vez pasa a los banquillos como suele suceder, ¿no? Ya tiene tiempo, más de 3, 4 años en los banquillos y de alguna u otra manera demuestra que ya tiene los conocimientos necesarios y la experiencia en un fútbol importante como es el de Europa, sobre todo en Francia en la parte femenina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se adapta muy bien a ese proyecto que lo está liderando el Hugo Chabatista, que me gusta bastante. Ahorita que tuvimos la posibilidad de cubrir el módulo Vinotinto de 3 días, hubo movimientos bien interesantes, fueron jugadores puros del patio, pero las declaraciones fueron bien chéveres, ¿no? Justo de eso te quería hablar y te quería preguntar. Tú que pudiste ver de primera mano lo que fue este módulo de preparación con puros jugadores del patio. Recuerden, comenzó el pasado lunes, terminó el miércoles, fueron 3 días trabajando con los jugadores de la Liga Fútbol. Uno de ellos, de hecho, retirándose del módulo como fue Telasco Segovia, con la intención de resolver su situación personal, digamos, profesional, ¿no? Sabemos que ya lo dijimos aquí en Teno Sports, un jugador que todavía sigue ligado, digamos, estrictamente al Deportivo Lara, pero el Deportivo Lara no está compitiendo en este momento, así que es un jugador al que le toca definir su situación deportiva. Aparentemente con este motivo fue que regresó a Barquisimeto, preparándose de manera distanciada del módulo. Es una lástima, porque creo que era un jugador que podía necesitar este tema del módulo en particular, como para volver a entrar en de ritmo. rodaje. Exactamente. Pero tendríamos noticias o tendríamos novedades aparentemente de Telasco Segovia pronto, como ya las tenemos de un jugador sub-17, pero lo vamos a decir ahora. O te lo digo de una vez. Sí. David Martínez, nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam. A falta de ¿Qué confirmación tal? oficial, correcto, Sí, ¿no? pero bueno, la fuente es buena, ¿eh? Sí, sí. La fuente es buena Mario y Sánchez. sí, señor, por supuesto, el Fabrizio Romano venezolano. Podríamos decir inmediatamente desde acá. Mira, si se llega a dar, sería uno de los movimientos más importantes de nuestro fútbol en los últimos años, porque realmente el Ajax solo lo conocemos como una gran academia Sí, señor. de fútbol base y de fútbol profesional en general, así que llegar a un país como ese en el primer equipo a priori sería muy bien. Vamos a ver Sí, si falta primero la confirmación. Lo de Telasco Segovia, había mucha crítica ahí entre los colegas, realmente yo los entiendo, también entiendo la parte del jugador porque es un riesgo para ti jugar ahí, que tal vez que hayas lesionado y luego quedar como en el limbo, más de lo que está en un limbo legal, ¿no? Pero hay que ponerse también en su situación, ser un poquito empáticos y ver qué exactamente es que está sucediendo, ¿no? Aparentemente está entrenando por su cuenta en su Correcto. tierra, en Lara, en Barquisimeto, y bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá que no vaya a ser como los otros jugadores de esta generación y pueda llegar un poquito más lejos. Sí, señor. Y bueno, de esta manera creo que ya hemos cubierto toda esta parte del tema de fútbol nacional y de la Vinotinto, pero quédense con nosotros porque tenemos de invitado a Guillermo Liñares y vamos a conversar con él de Grandes Ligas. Entonces vamos a ir a un pequeño corte, vamos a conversar con él de Grandes Ligas, de cómo le está yendo a los venezolanos, el tema de los cambios. Vamos a conversar de fútbol internacional también, porque tenemos que analizar fichajes. Algunos de ellos involucran al Fútbol Club Barcelona. Más que todo en salidas. De hecho, hay una salida bien interesante de esta semana que hay que conversar, que es la de Ousmane Dembélé. Y por supuesto seguimos luego con Mundial Femenino de Fútbol y por supuesto la preparación de la Vinotinto de las Alturas de cara al Mundial de la FIBA que comienza el 25 de agosto, pero Venezuela debuta el 26 ante la poderosa Eslovenia. Así que a ver cómo se está preparando el conjunto venezolano de baloncesto. Un pequeño corte y ya regresamos. Y seguimos con más de Teno Sports por teneoradio.com y por supuesto viene el bloque de béisbol. Me había faltado comentarles, entre todos los temas que tenemos pendientes en la agenda, que íbamos a hablar un poco de la selección U12.
Para actualizarlos un poco sobre lo que es la Copa Mundial de esta categoría. Venezuela estará disputando el juego por la medalla de bronce ante Japón. Esto será en la madrugada del día de mañana, 2:30 de la mañana. Mañana estaremos formando parte de lo que es la transmisión de ese encuentro, así que vamos a ver si Venezuela finalmente logra la medalla de bronce. No se pudo conseguir la combinación de resultados que se esperaba para poder llegar a la final contra China Taipei. China Taipei y Estados Unidos mañana a las 6:30 de la mañana estarán disputando la final de este mundial. Venezuela, en su historia, ya tenía un subcampeonato, tenía un tercer lugar, ahora aspirará a tener otro tercer lugar dentro de este Mundial U12. Ahora vayamos a Grandes Ligas. Tenemos un panel interesante porque está Guille, así que Hay que aprovechar. tenemos una manera espectacular de poder hablar. Muchachos, cuéntenme, ¿hablamos de venezolanos destacados de la semana o empezamos con el tema de las transacciones del deadline? Yo creo que las transacciones por temas de que Ajá. es lo más lógico, lo último, Ok. lo más noticioso hasta ahora. Entonces vamos a hablar, tenemos una tabla en donde tenemos los cambios más relevantes ocurridos en la última fecha Sí, correcto. de transacciones dentro de las Grandes Ligas. Así que con el apoyo de Ángel Bravo vamos a poder ver esa tablita donde vamos a ver jugadores, exactamente, equipo de dónde se fue y a qué equipo llegó. Roberts, cuéntame. Tenemos a Justin Verlander que se fue de los Mets de Nueva York hasta los Astros de Houston. Tenemos a Mark Scherzer de los Mets de Nueva York a los Rangers de Texas, que es movimiento. Ajá. Tenemos a Harold Chapman, el veterano de los Reales de Kansas City, a los Rangers de Texas. Tenemos a Jamer Candelario de los Nacionales de Washington a los Cachorros de Chicago. Y tenemos a nuestro amigo Kike Hernández de los Medias Rojas de Boston a los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, fíjate, interesante, varias cosas con las que quiero que Guille me dé sus comentarios. El regreso de Justin Verlander a los Astros. El hecho de que los Rangers hayan adquirido, bueno, a un pitcher abridor y a un cerrador, además. De alguna manera estábamos hablando la hora antes de ir antes de entrar en cabina. El tema de que ahora los Rangers ya eran un equipo que aparentemente pues tenía poder, ¿no? Un tema de ser un equipo aspirante. Pero ahora, más allá de un tema de ser aspirante, tratando de dejar intenciones claras de querer llegar a la Serie Mundial, ¿no? Sí, los movimientos que los Rangers hicieron en este trade deadline es con la clara misión, muchachos, de marcar a los Astros de Houston. Sí, señor. De esa división oeste. Fíjate, la adquisición de Max Scherzer además es una clara voluntad de poder también fortalecer ese punto débil que tenían, porque tú te pones a ver el line de los Rangers, Adolis García, Marcus Semien, todos los que están allí y que han tenido una gran campaña, hacen de este equipo algo que está muy bien engranado. Le faltaba un pitcher de cabecera. Scherzer, por cierto, en el debut permitió 3 carreras contra los Medias Blancas de Chicago en la primera entrada, pero estamos hablando de un lanzador muy experimentado, tiene además, sabe lo que es lidiar con la presión, porque no es lo mismo jugar en unos Mets de Nueva York. Vamos a estar claros que además venían en un momento delicado porque Steve Cohen ha podido desembolsar demasiados millones a lo largo de estos últimos meses, pero es un equipo que con lesiones, con la falta de producción ofensiva, salieron de Mark Cañas, por cierto, Sí, señor. también en este trade deadline. Es un equipo que tiró la toalla, lo estábamos conversando nosotros ahora fuera del aire. Y la llegada de Scherzer le va a dar mucha más profundidad a ese picheo de los Rangers. La llegada de Justin Verlander a los Astros también, creo que la gran atracción de estos meses que faltan por temporada va a ser quién de los dos equipos se va a quedar con ese título divisional. Y además creo que se hace justicia, porque yo soy de los que piensa que Verlander nunca debió salir de los Astros de Houston. Y mucho menos a los Mets. No, estaba muy tranquilo, estaba muy cómodo. El tema era, claro, buscaba un contrato un poco más jugoso, un poco de que le pagaran un poco más, y el último gran contrato de su carrera. Pero, a ver, ya no tienes que demostrar nada. Ya eres un salón de la fama comprobado. Todo el mundo sabe que vas a entrar al templo de los inmortales. Entonces, ¿qué haces saliendo de un equipo ganador que viene de ser campeón? Un equipo que tienes además un picheo sólido, porque estamos hablando de que Framber Valdez, que por cierto viene de lanzarnos hit no run, Cristian Javier y el propio Verlander forman un trío realmente envidiable para cualquier equipo. No tienes que ponerte a inventar nada, y me parece el mejor destino que tenía. Por ahí se estaba comentando que también los Orioles de Baltimore estaban tras él, había otros equipos interesados, pero esos dos movimientos sin duda marcan lo que fue el trade deadline, además porque los Mets le llegaron a pagar $87 millones entre los dos esta temporada. Entonces yo digo, bueno, pero al señor Cohen le deben de regalar la plata, porque imagínate, para estar hasta ese punto, ya me dirán. Y pagarle a jugadores que ya no van a estar ni siquiera dentro de tu equipo, ¿no? Además. Hay que verle la cara.
Oye, tocabas un tema interesante, los Orioles de Baltimore. Ujú. Un equipo que viene bastante bien. Tema aspiracional, ¿qué te parece ese equipo? Me parece que lo están haciendo bien, tienen buena ofensiva, tienen buen picheo, tienen buen relevo. Lo de Félix Bautista cerrando los encuentros ha sido encomiable. Ryan Mountcastle, que por cierto viene de una serie colosal ante los Azulejos de Toronto, batió más de 800 en ese lapso de tiempo ante los Blue Jays. Qué decir de Adley Rutschman, que este año fue al Juego de Estrellas, ha sido también una buena revelación. Anthony Santander, que también se ha despertado en los últimos juegos. Empezó muy lento, hay que decirlo, pero en lo que ha sido desde que empezó junio hasta el sol de hoy, hasta agosto, ha retomado su nivel acostumbrado en MLB y los veo llegando lejos. Hay que ver si no les termina pesando las expectativas que pueden haber con ellos, porque los Orioles no han sido un equipo en los últimos años acostumbrado a estar en playoff, y eso pesa mucho, porque acuérdate que hemos visto en el pasado como equipos como los propios Nacionales de Washington, cuando ganaban la división de la Liga Nacional, llegaban a los playoffs y se caían en la primera fase. Hemos visto equipos también que han dado la campanada, como los propios Orioles, en juegos de comodín y pierden ese juego. Entonces hay que ver si este equipo es capaz de poder prolongar en el tiempo lo que han hecho, y si este año pueden competir por un anillo, porque en la Liga Americana me parece que han sido de lejos el mejor conjunto, pero de las Grandes Ligas no, porque eso le pertenece a los Bravos de Atlanta. Estamos totalmente claros. Ohtani llegó a los 40 cuadrangulares. Y hablábamos un poco la semana pasada de que los Angels decidieron ser equipo comprador y no vendedor, y decidieron reforzarse para, de cara a lo que queda de campaña, tratar de aspirar a llegar a los playoffs. Aprovechando, quiero la opinión de los dos. Primero Roberts, después Guille. ¿Cómo vemos estos Angels? Desde el punto de vista de a lo que pudieran llegar. O sea, en este momento podrían podrían ser ese equipo que se puede meter en el wildcard y empezar a hacer un poquito de ruido. Pero más allá de eso, Es que es complicado porque realmente tuvieron un inicio muy irregular, está en una división complicada, la Claro. segunda más difícil después de la de los Yankees de Nueva York. Yo creo que ahí también con los Rayos de Tampa Bay, con los mismos Astros de Houston, podrían pelearla, pero no sé, yo creo que le va a tocar difícil. Pero aún así es un buen movimiento el hecho de que se quedaran con Ohtani, a ver qué sucede de aquí al final de temporada, porque realmente si tú salías de él, prácticamente era como tirarlo todavía tal cual como pasó con los Mets. Evidentemente la situación de los Mets es mucho peor que la de Los Ángeles, ¿no? cuéntame, Guille. Sí, también yo entiendo el que se haya quedado como algo lógico, porque, a ver, el año que viene ya es agente libre, Claro. y el hecho de salir ahora de los angelinos conlleva que el equipo que lo adquiriera tenía que pagarle el resto de contrato que le quedaba, y también nadie le iba a garantizar a ese equipo que Ohtani iba a seguir con ellos a partir del 2024. Eso también hay que tomarlo en cuenta dentro del análisis. Además, los angelinos, hasta hace una semana o 10 días yo pensaba que ahí podían tener algún tipo de posibilidad. Después de lo que vi, la última serie que disputaron contra los Marineros de Seattle, yo digo, no, este equipo de verdad que sigue siendo lo mismo, porque a pesar que adquirieron a Lucas Yolito y que tienen a Sandoval y que el propio Ohtani también ha sido pieza clave en esa rotación, siempre le termina faltando algo, no terminan de dar ese paso adicional. Podrán tener a Mike Trout, podrán tener a Ohtani, podrán tener al que ustedes quieran, pero no terminan de dar el paso. Y lo que sí espero es que Ohtani en el 2024 vaya un equipo competitivo. Estamos hablando de un pelotero que hace todo, que además lo hace de manera élite, porque cuando mucha gente dice, no, pero es que el mejor pelotero de posición es tal. A ver, estamos hablando de alguien que es capaz de ponchar a 160 bateadores a estas alturas de temporada, y tiene ya 40 cuadrangulares, y tiene efectividad menor a 330, y tiene todo lo que tiene, batea más de 300, tiene 14 bases robadas. Entonces, tú dime, un pelotero que hace eso, ¿quién lo hace? Claro. Nadie lo hace, nadie lo hace, muchachos. No, y si hacemos una comparación con el año anterior, de repente existía este tema de quién iba a ser el MVP entre él y Aaron Judge. Ahorita yo creo que No, indudable. con lo que estamos viendo, creo Indudable. que no hay manera de Fíjate que haya. yo pensé que soy de los que, bueno, todavía no lo descarto, de que este propio año Ohtani pueda romper el récord de Aaron Judge de más honrones en la Liga Está Americana. en el mismo número que Ohtani el año pasado a esta altura. Exactamente. En el mismo ritmo, ¿no? Vamos hasta la semana Bien. pasada. No se sorprendan si lo hace. Y quisiera hablar de los venezolanos destacados de la semana, para que hagamos varios comentarios sobre los venezolanos que han destacado en esta semana en las ligas mayores, cuando ya tenemos esta tabla por acá. Roberts, cuéntame, ¿quiénes tenemos? Mira, tenemos a nuestro amigo Orlando Arcia, nuevo, 23 turnos al bate, 9 hits, un cuadrangular, 4 impulsadas, 6 anotadas, 3.91 de promedio por un OPS de 1049. Qué buena Son campaña los números de esta semana. de los últimos 7 días. Importantes. Desde el sábado hasta el pasado viernes, yo creo que un jugador importantísimo para las aspiraciones de los Bravos de Atlanta, perdón, que están muy bien en estos momentos. Que los veníamos
estamos nombrando. Cuéntame, A mí Guille. me parece que lo más destacado ha sido lo de Eugenio Suárez. De hecho, impuso una Ajá, marca de carreras empujadas para pelotero de los Marineros de Seattle. Tiene ya 10 juegos consecutivos con una o más carreras empujadas. Y eso significa un récord para los Mariners porque antes eso pertenecía a Edgar Martínez. Ayer Eugenio rompió ese empate que tenía con Martínez. Y Orlando Arcia, que por cierto cumplió años ayer, también Bien. ha sido una de las piezas más revelantes en los propios Bravos. Porque recuerden ustedes que este año salió Dansby Swanson de los Bravos Así a es. Orlando Arcia. Nadie le garantizaba que fuese a ser titular. Se ganó el puesto. Brian Sniker confió en él. Y para mí ha sido de los calladitos, de los que nadie habla mucho de él, pero no moja pero empapa, y ahí está aprovechando la oportunidad. Solamente esta semana impulsó 9 carreras, según Sí, nos decía correcto. la imagen. Podemos retomar la imagen, Ángel Bravo, porque también tenemos a Freddy Fermín. De hecho, también estábamos hablando de él antes de entrar en cabina. 26 turnos al bate, 10 imparables, 2 cuadrangulares, 4 impulsadas, 6 anotadas. Bateó para 385 y tiene un OPS de 1085. Nos preguntaba el profesor Javier Pérez, antes de que llegáramos aquí a cabina, que por qué estaba Salvador Pérez jugando primera y por qué Freddy Fermín estaba en la receptoría. Creo que podemos también hacérselo saber a toda la audiencia, Guille. Sí, están confiando en Fermín. Además, Fermín es un catcher que batea muchísimo. En las últimas semanas ha aprovechado ese tiempo de juego. El año pasado, la experiencia que él tuvo acá en la LBBP con los Leones del Caracas le ayudó mucho. De hecho, fíjense que José Alguacil, que lo dirige en los Leones, es ahora el coach de infield de los Reales de Kansas City. Y parte de ese programa que tenían los Reales con él era eso, que tuviera tiempo de juego, que pudiera desarrollar toda el contacto, que lo hizo ganar el título de bateo y lo ha podido trasladar a esta temporada. Además, Salvador ha demostrado que puede jugar muy buena primera base, lo hemos visto realizar grandes jugadas, y además creo que en un equipo como Kansas City, que no tiene ninguna posibilidad de competir, pues es un buen momento para que terminen de experimentar y ver si a partir de allí pueden definir lo que es su cuadro. Contento en su equipo, Sí. eso también lo definió. Y nada más, un dato curioso, ya llevamos rato después del Juego de las Estrellas, pero en el Juego de las Estrellas se le preguntó por Ohtani. Y él dijo que Ohtani valía $600 millones. Para ti vale 600, ¿no? Para mí también. A mí también. A mí vale 650. Ahí está, mira, Te lo incluso digo. más, dice Te lo digo. Guillermo Liñares. ¿Qué otro venezolano teníamos en la tabla de destacados? Nos falta solamente uno por Bueno, veíamos a repasar. Eduardo Rodríguez. Eduardo Sí. Rodríguez. Hay que decir que Eduardo Rodríguez esta semana, muchachos, terminó por impedir ese pase hasta a los Dodgers de Los Ángeles, porque él tenía una cláusula en el contrato cuando firmó la extensión de 5 años con los Tigres de 10 equipos a los que si él quería impedir algún tipo de cambio, podía hacerlo. Entonces, cuando los Tigres le notificaron que habían llegado a un acuerdo para cambiarlo a los Dodgers, dijo que no se quería mover de allí de Detroit. Se quedó, tuvo una buena salida y lo vemos, los números que tiene, está, es 2.96 es la efectividad después de esa actuación donde permitió 2 Correcto. carreras limpias en 6 episodios. Y creo que ha sido una gran noticia, sobre todo porque Eduardo Rodríguez dejó algunas dudas en el sprint training, en el Clásico Mundial, lamentablemente no le fue bien Sí. con Venezuela, pero la oportunidad la ha podido aprovechar, y el hecho de que haya decidido quedarse en un equipo de los Tigres de Detroit, que tampoco tienen ninguna posibilidad de clasificar, habla bien de lo cómodo que está, ¿no? Alegó motivos familiares, ¿no? Que no Sí. quería estar tan lejos de su De su familia, familia. y precisamente fue su prioridad y eligió quedarse con Detroit, Robert. Sí, no, ahí tú ves muy bien los números, por ejemplo, el whip y de la efectividad son muy bajos, sobre todo el whip que Ujú. 1.05, uno de los mejores de todas las grandes ligas, entonces demuestra que realmente también es un tema de bateo de Detroit, ¿no? Que no lo acompañan en los momentos claves, Ujú. y a partir de allí pues se nota mucho la cantidad de victorias y triunfos, son 7 con 7 victorias y 5 derrotas, pero aún así me parece que es un buen pitcher que merecía la pena quedarse hasta el final de temporada con Detroit. Ya veremos qué pasará la temporada que viene, recordemos que él viene también de Boston, que también le fue más o menos irregular, entonces hay que ver, ¿no? Sí. De esta manera creo que podemos culminar nuestro bloque de Grandes Ligas. Vamos a hacer un pequeño corte y nos seguimos quedando tanto con Robert Sacubilla como con Guillermo Liñares, porque ¿de qué vamos a hablar en el próximo bloque? Se retiró Gianluigi Buffon. Ujú. Que hablar un poco sobre el retiro de uno de los mejores porteros de la historia y si nos atrevemos a rankearlo a nivel histórico. Top 3. Ajá. Está allí, para mí también, para mí también. Epa, yo también. Ahorita vamos a hablar en detalle de eso. Fichajes de lo que ha sido el fútbol internacional. Siguen existiendo movimientos en el fútbol árabe. No nos vamos a quedar como la semana pasada, que reportamos como 4 movimientos al fútbol árabe. No, esta vez vamos a concentrarnos un poco más en el Fútbol Club Barcelona. De repente un poco el tema de cómo ha continuado la novela de Kylian Mbappé, como para no perder la costumbre. Otro episodio de la novela Kylian Mbappé. Quédense con nosotros para fútbol internacional. Luego quedamos pendientes del Mundial Femenino de Fútbol y de la preparación de la selección de baloncesto rumbo al Mundial de la FIBA. Un pequeño corte y ya regresamos.
Y seguimos con más de Teno Sports por teneoradio.com. Lo prometido es deuda. Y vamos con el mercado de fichajes. Así que vamos a ir colocando las imágenes en el orden en el que nos indique Ángel Bravo para poder ver cuáles han sido los más destacados de la semana, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar en lugar de un fichaje con un retiro. Que ya lo decíamos la semana pasada con el Chino Silva. Ahora, esta semana, reportamos el retiro definitivo de Gianluigi Buffon. Un histórico del arco de Italia y de la Juventus, aunque aquí lo estamos viendo con el último uniforme que utilizó, que casualmente también fue el primero, sí, el del Parma. Usó el uniforme del Parma por mucho tiempo, luego Juventus, luego Parma, campeón del mundo en el año 2006. Paris Saint-Germain, recuerda que jugó también allí. Fue campeón con el Paris Saint-Germain, 10 Serie A, si la memoria no me falla, 10 campeonatos de la Serie A para Gianluigi Buffon. Y una de la Serie B, cuando bajaron a segunda. Porque fue uno de los jugadores, es verdad, de hecho lo recordamos, claro, cuando fue el Calciopoli, exactamente, fue uno de los jugadores fieles, Del Piero estuvo ahí, Nedved estuvo ahí, sí, que ayudaron a la Juve a volver otra vez a la Serie A y volver a ganar, impresionante, pero no solamente es volver a primera, sino seguir ganando títulos ya estando otra vez en Serie A. Les decía, antes de ir al corte, que nos atreviéramos a decir, bueno, que en qué lugar de la historia queda un Gianluigi Buffon como uno de los mejores porteros de la historia. Sí, yo digo que top 3, el tema es quién colocas de primero y de segundo, y es muy subjetivo. Iker Casillas podría estar en esa discusión. No, pero Iker Casillas no fue mejor que Buffon. Oliver Kahn podría estar en esa discusión. Yo discrepo contigo, Roberts. Yo creo que, a ver, hay algo que para mí es indudable en Buffon, y es que mantuvo una regularidad mucho mayor que la de Casillas, sí, ¿ok? Eso es indudable. Pero la gente recuerda más a Casillas o grandes noches de Casillas que de Buffon. Y yo creo que eso se debe mucho, primero, lo que pasó en Sudáfrica 2010, la Champions del Madrid del 2002, aquella de contra el Bayer Leverkusen, que fue la volea de Glasgow de Zidane. Creo que eso es lo que quizás diferencia uno de otro. Y eso muchas veces es injusto, porque a veces la gente, o tú opinas y dices, bueno, pero ya va, si estamos hablando de un portero que estuvo más de 25 años en la élite, ¿cómo va a ser el otro mejor? Pero muchas veces, acuérdense que la posición del portero es muy ingrata, y claro, la gente se acuerda más de las grandes paradas que hiciste en un momento determinado que en otra ocasión en general. Ojo, yo creo que para mí Buffon es top 3 de la historia. Sí. La final que hace en el Mundial de Alemania 2006 contra Francia, que hubo una tajada que le hace, creo que fue a Zidane, al propio Zidane, en pleno partido, fue realmente clave para que Italia pudiese llegar a los penales y ganar posteriormente la Copa del Mundo, pero sí significa mucho para lo que hizo. Complementando un poco lo que decías ahora, es que es cierto, porque la historia de Casillas incluso hasta es un poco romántica, ¿no? De hecho, hay un cuento cuando él debuta con el primer equipo en el que él lo sacan del colegio. Porque le dicen, mira, el primer portero está lesionado, el segundo portero está lesionado, te toca jugar en primera en Champions, creo que fue inclusive. Tienen que viajar. Entonces, él sale del salón de clases y le dice, no, es que el primer equipo te necesita para que seas el portero titular en la UEFA Champions League. Una locura. Entonces, claro, se le agregan estos factores de, si se quiere, momentos, y aparte de este romanticismo que tiene la historia, y evidentemente la gente como que valora un poco más la historia de Iker, ¿no? Sí, hablando también de la Champions, hay que recordar que Buffon nunca lo logró ganar, perdió 2 finales, 3 finales perdió. También la perdió contra el Milan en 2003. Sí. Entonces, ojo, y afirmó que el año que estuvo con el PSG, que le gustó mucho. Dice que fue un año espectacular. Será lo único. Pero fíjate, lo dijo, el año en el PSG la pasé genial. No sé si fue porque no estuvo todo el tiempo bajo palos, o no sé cómo interpretar el comentario de Buffon, ¿no? Pero a lo mejor encontró un vestuario tranquilo hasta ese momento. ¿Qué temporada fue? ¿2017? Sí, por ahí. Sí, después de la última final contra la Juventus contra el Madrid, 2018 entonces. De hecho, creo que coincidió con Dani Alves en el Paris Saint-Germain, sí, con esa temporada. Tal cual. Y eso, bueno, a mí creo que esa siempre va a ser lo que le faltó, ¿no? Porque en la tanda, en el 2003 ellos pierden esa final en penales. Sí. La Juventus la pierde con el Milan. Bueno, que decir, la del 2015 que pierden contra el Barcelona en Berlín, y la del 2017 que fue contra el Real Madrid en aquella noche de la volea de Cristiano Ronaldo en Cardiff. Y eso fue lo único que le faltó, porque del resto, además creo que su carrera también termina de cierta forma de manera romántica, ¿no? En el Parma, el equipo donde empezó, donde siempre quiso volver, y además hoy también es noticia porque va a ser parte del cuerpo técnico de la selección italiana. Ya lo mencionaba ya en el Twitter más temprano Buffon,
Buffon. Y sin duda alguna Italia, bueno, siempre ha dado grandes porteros. Dino Zoff, qué decir de él, pero para mí Buffon está dentro del fútbol italiano en la primera posición y top 3 de la historia. Sí, señor. Sí, ya luego, exacto, de los que por lo menos nosotros hemos tenido la suerte de poder ver jugar, ha sido una muy buena época para los porteros. Claro, si nos ponemos más históricos, Sepp Maier para Alemania, de repente ahí podría empezar una discusión interesante. El mismo Zamora, Oliver Kahn. Sleman también tuvo una buena época con el Arsenal. Cierto. Pero definitivamente coincidimos para seguir avanzando en que definitivamente es uno de los mejores porteros de la historia. Y le ha tocado en esta época, en este verano, en donde varios jugadores han anunciado su retiro, ya lo hemos dicho también por acá, pues otro histórico más que también se retira de las canchas. De hecho, yo compartía, último comentario, un pequeño meme que decían que Buffon vivió, hablando con los videojuegos. Él fue jugador del el FIFA 99, desde el PlayStation 1 hasta ahora el PlayStation 5. O sea, imagínate cuántos años en activo tenía que tener un Gianluigi Buffon para poder ver su cara perfectamente recreada, además en los videojuegos actuales. Seguimos avanzando con el mercado de fichajes y tenemos aquí a Frank Kessie, que se vuelve nuevo jugador del Al-Ahly, llega procedente del FC Barcelona a cambio de apenas 15 millones de euros. Mucha gente podría decir, bueno, pero ¿y si es un equipo árabe no puede invertir más? Cuidado, depende del jugador. Yo creo que hay jugadores en los que se ha invertido este tipo de cantidades y, bueno, Frank Kessie finalmente sale del Barça y llega al Al-Ahly, otro fichaje al fútbol árabe. Sí, el fútbol árabe realmente se caracteriza por pagar buenos salarios, no tanto grandes traspasos. Eso. Realmente lo de que sí estaba cantado, yo quería que se fuese un fútbol más de élite, pero creo que todavía tiene muchas cosas que dar. Es muy joven, tiene 26, 27 años, pero una venta cantada. Realmente Y son 15 millones netos para el Barça. No, y que aparentemente Xavi tenía un plan para él, al igual que para Dembélé, que hablaremos de él. Entonces, había un plan en la plantilla y definitivamente ahora cambia un poco y ahora tendrá que reestructurar un poco el equipo con el que va a contar Xavi, ¿no? Pues con la salida de Busquets parecía que podía haber un espacio para un jugador como Frank Kessie. Lo que pasa es que sí, creo que Guille va a estar de acuerdo conmigo, él no es medio centro. Bueno, el único medio centro que hay es Romeo. Sí, tal En cambio, él no Ahí tenía está. espacio. Ellos dijeron eso solamente para encarecerlo más. Ok. Realmente es así. Y además subirle el de precio. encarecerlo más también, nunca fue del agrado de Xavi. O nunca terminó de convencer a Xavi. Porque en momentos de la temporada pasada no jugaba. Entraba en el segundo tiempo, tenía algún tipo... Bueno, siempre se va a recordar el gol que le marca al Madrid para ganar la Liga en el Camp Nou, porque ese gol fue clave para el título del Barça. Pero económicamente es una buena operación para el Barcelona porque llegó gratis. No tuvo que pagar transfer. Ingresas ahora 15 millones de euros vendiéndolo a un equipo como el Al-Ahly de Arabia Saudita, y además también genera fair play, porque eso también es el gran problema que está teniendo el Barcelona para inscribir fichajes, para poder también formalizar las renovaciones de todos los jugadores que tienen pendientes y también encarar otras operaciones, porque ahora sin Dembélé tienes que buscar otro volante ofensivo que tenga llegada al arco y por lo menos un extremo que tenga desborde. Claro. Entonces, y el lateral también, no olvidemos que están o Cancelo o Fresneda, que se ha comentado mucho. Y por allí, pues, es clave, sobre todo porque las medidas que ha tomado la liga en los últimos años, muchachos, se ha radicalizado de tal manera que ahora los equipos tienen que hacer malabares para poder inscribir. Así es, así que seguirán las operaciones en el mercado a sabiendas de que el 1 de septiembre es la fecha límite para hacer incorporaciones y que tienes que manejar este tema de la inscripción de jugadores y tratar de hacer todavía el fair play financiero. Seguimos avanzando con el mercado de fichajes. Ángel Bravo, a ver quién nos sale ahora. Nos sale Josko Gvardiol, Que ahora sí es oficial. que ahora sí es oficial, es nuevo jugador del Manchester City, llega procedente del Leipzig. Otra vez Guardiola sigue armando. Yo no sé qué más quiere Guardiola, porque lo de Guardiola es impresionante. Salen jugadores. Ojo, hay jugadores a los que no quiere renunciar, porque Bernardo Silva al parecer lo quiere retener Las a todos. declaraciones fueron muy buenas. O sea, si el Barça lo quiere, tiene que pagar, y es verdad. Es cierto, ¿Qué va a hacer? Es cierto. Tiene contrato. Así que, pero lo quieren retener a toda costa, Está bien. aparentemente. Y han sabido, de repente, saber qué piezas sí son dispensables, pero cómo se ha reforzado además el Manchester City, como para seguir teniendo la misma profundidad de plantilla que tuvieron el año pasado, donde lo ganaron prácticamente todo. Bueno, todo. Lo ganaron todo. Yo creo que tiene mucha profundidad, sobre todo en el centro, en la parte de atrás, ¿no? En la defensa, porque sí. tienen los mejores centrales del mundo, pero en la parte delantera, con la salida de Marés, sobre todo, todavía no han encontrado un sustituto. Era un y eso supercambio. Era un por gran cierto. recambio. Aparentemente el jugador ya, digamos, lo vivió todo, aprovechó esa oportunidad, pero vamos a ver ahora a quién traen. Tú te pones a ver la defensa del City y allí Stones, Rubén Díaz, ahora Guardiol, Laporte, tienen también a Kanji, tienen demasiada gente atrás que tú dices, wow, precisamente esa ha sido
yo creo que fue una de las grandes claves del año pasado, Sí. porque tienen mucho ataque, tienen mucha creatividad, es un equipo que tiene capacidad para poder decantar cualquier partido, pero creo que Guardiola aprendió mucho la lección de que en Champions tienes que ser muy fuerte atrás, y este equipo ahora ha basado mucho del proyecto en los centrales. Además, Guardiola viene a hacer tremenda Copa del Mundo, a pesar de que Messi en la semifinal hizo lo que hizo, pero es Messi y nadie puede... Lo que le hizo es como si dijeras sí. que Boateng es un mal central Exacto. después de que lo dejó sentado Messi también. a todo el mundo ha dejado mal en su carrera. Entonces, para mí es un fichajazo de los más importantes del mercado, muchachos, porque además el City ahora tiene todavía el reto de poder refrendar lo hecho el año pasado. Tiene la Community Shield también, tiene la Supercopa de Europa y el Mundialito, y eso está también bueno para ver si Guardiola puede ser el único que ha ganado 2 sextetes en la historia del fútbol, ¿no? Así que va a ser una gran historia a la cual hacerle seguimiento en esta temporada. Este Mundial de Clubes va a ser el último en este formato, ¿verdad? Va a ser el último en el formato actual, es correcto. Luego se va a ampliar la cantidad de equipos y veremos efectivamente cómo será el nuevo formato de este Mundial de Clubes, ya con 24 clubes, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Ousmane Dembélé es nuevo jugador del Paris Saint-Germain, llega procedente del Fútbol Club Barcelona porque yo digo por apenas, porque ya va. Esto todavía son consecuencias de la administración pasada del Barça. Por apenas 50 millones de euros. De los cuales 25 para el Barça. De los cuales 25 son para el Fútbol Club Barcelona, es correcto. Pero entonces ahora se termina de cerrar este ciclo de 3 jugadores: Griezmann, Coutinho y Dembélé, que fueron entre los 3, costaron 390 millones de euros, y entre los 3 fueron vendidos, creo que si no me equivoco, en 90. Sí, si sumamos correcto. los números. Correcto. Última consecuencia, si se quiere, de lo que fue el tema de las operaciones de las directivas pasadas del Barça. Pregunto, Xavi quería quedarse con Dembélé, pero sabemos que es un jugador con opiniones encontradas. Se lesionaba mucho, casi no tenía minutos. A la larga, ¿era conveniente hacer esta venta en algún momento o había que quedarse con el jugador? Yo creo que la directiva estaba tan clara de que esa iba a ser una venta a corto plazo. Forzada. Por eso mismo fue que esa cláusula estaba allí bajo la caja fuerte, ¿no? De hecho, estuve leyendo algunas informaciones que el Barça quiere entrar hasta en un conflicto legal con Dembélé porque no le quieren pagar los 25 millones, sino que ellos quieren quedarse con los 50 íntegros. Allí habrá un tema judicial interesante. A mí lo que más me desagrada del tema es que creo que Dembélé traicionó a Xavi. Xavi fue el gran valedor de Dembélé. Fue el único que confió en él realmente, porque toda la directiva del Barcelona estaba cansada de Dembélé, del representante. Alemani, me acuerdo del año pasado, Alemani salió en un partido a decir que no iba a jugar más, que iba a estar en la grada, y fue el Xavi el que pidió que bajara, que lo quería tener a disposición, y es lo más feo, ¿no? Lo más feo, porque si hubo alguien que confió en él fue Xavi. Ahora, creo que a nivel deportivo el Barcelona da igual realmente si está o no está, porque cuando estaba no estaba. Es correcto. Entonces te da igual si no está o está. Y ahora sí hay que ver si pueden fichar a alguien que pueda rendir de manera óptima, y sobre todo que tenga regularidad. Porque tener un contrato como el de Dembélé, que creo que eran 14 millones de euros anuales, netos, y tenerlo prácticamente allí de adorno porque no te va a jugar nada, era también algo que el club económicamente no se puede dar el lujo de hacer. Yo creo que es el mejor fichaje del Barça, que se haya ido Dembélé. Él es el mejor fichaje del Barça. Sí, porque realmente es un jugador muy irregular, que era un jugador de jugada, literalmente hablando. Pero realmente cuando tú ves los números y cuando ves el rendimiento, era muy malo. Es cierto, como que momentos. Tiene momentos. Pero a pesar de eso, aportó menos momentos de los que pudo haber aportado un Gareth Bale al Madrid, por ejemplo. Claro. No, Gareth Bale aportó al Madrid. Que Gareth Bale aportó al Madrid. Claro. Lo que pasa es que la gente se acuerda de las lesiones de Gareth Bale, pero Gareth Bale fue clave en Champions, fue clave en Liga, en la Copa del Rey contra el Barça. Así es. Le dio títulos al Madrid. De esta manera, muchachos, ya me están llamando a corte, así que, ¿qué nos queda? Nos queda solamente el Mundial Femenino de Fútbol. Vamos a hablar un poco de cómo se encuentra esta etapa eliminatoria ya de este Mundial. Se va a poner muy, muy interesante. Ya tenemos 2 resultados de la fase de octavos de final. Y un poco sobre la selección de baloncesto y los amistosos preparatorios rumbo al Mundial de la FIBA. Así que un pequeño corte y sigan con nosotros aquí en Teno Sports. Y seguimos con más de Teno Sports por teneoradio.com. Hoy muy bien acompañado por Guillermo Liñares y por Roberts Alcubilla. Vamos a hablar un poco del Mundial de Fútbol Femenino, que ya se encuentra en etapas
en etapas cumbres, ya en etapas definitorias. Vamos a ver con el apoyo de Ángel Bravo lo que es la llave, lo que es de cómo están las llaves de los octavos de final y por supuesto la ruta hacia la final. España goleó 5-1 a Suiza. Por supuesto, las personas que estaban siguiendo la selección de Suiza por la señorita Lehmann, pues ya en este momento se quedan sin poder ver, si se quiere, la jugadora más bonita del fútbol en este momento, podríamos decir. Pero queda una selección de España que es bastante completa y una Alexia Putellas que de hecho entró de cambio, estuvo en el banco de suplentes. Van a jugar contra el que pase. Este partido es esta noche entre Países Bajos y Sudáfrica. Potencialmente podría ser el enfrentamiento con Países Bajos, que viene de ser subcampeona del mundo en el mundial pasado. Japón viene con un paso arrollador, sacó a Noruega, 3-1 fue ese resultado y está esperando, este partido va a estar, que va a ser mañana en la madrugada, Suecia ante los Estados Unidos. Qué bonito partido, gran reto para Estados Unidos, que tuvo ciertos inconvenientes en la fase de grupos. Ahora se encuentra con una Suecia, va a ser un partido bastante interesante. De hecho, toda esa parte de la llave bastante complicada para poder ver quién va a ser la primera selección semifinalista. Entre España y Países Bajos se podría definir. Aquí estamos dando por hecho que va a pasar Países Bajos. Cuidado, los partidos hay que jugarlos, pero aparentemente se podría hacer el duelo. Del otro lado tenemos Australia contra Dinamarca. Estará enfrentando al que pasa entre Francia y Marruecos. Luego tenemos Inglaterra ante Nigeria y Colombia ante Jamaica. Colombia, el único equipo sudamericano que queda todavía en esta competición y que potencialmente, de meterse en cuartos, podría encontrarse también con otra selección candidata a ganar esta Copa del Mundo, que es Inglaterra. Guille, cuéntame, de lo que has podido ver de este Mundial Femenino, ¿qué te ha llamado la atención de cómo estamos viendo la situación en este momento en este torneo? Mira, a mí me ha gustado mucho lo de Colombia. Ajá. Lo de Linda Caicedo. De hecho, Carlo Ancelotti el otro día mencionaba lo que ha sido Madrid. Flamante fichaje del Real Madrid. Lo que ha hecho Linda Caicedo en este Mundial. ¿Qué decirlo de Japón? Japón goleó a España también en la fase de grupos 4-0. Le metió en ese último partido de la primera ronda. Estados Unidos, quizás muchos esperaban otro performance en este mundial, sobre todo porque el debut fue un poco flojo contra Taiwán. Algunos esperaban que marcaran 9 goles, se hablaba de 8, 9 goles, porque estamos hablando de una selección que es la actual campeona del mundo. Comparaban también con una goleada en el mundial anterior, que fue una exageración. Pero creo que la cuestión está entre Inglaterra, Estados Unidos, Japón, y ya, bueno, España también ha hecho un buen mundial. Sí. El haber goleado a Suiza, me encantó el partido de Aitana Bonmatí, marcó 2 goles y repartió 2 asistencias. Para mí va a ser la Balón de Oro, de hecho, por la temporada que tuvo en el Barça y por lo que estamos viendo en este mundial. Y vamos a ver qué ocurre. Realmente yo le pongo la fichita nuevamente a Estados Unidos. Yo creo que no hemos visto todavía lo mejor de Estados Unidos y va a volver a ganar el título. Llama la atención a España cómo pareciera que se transformara a veces en lo que era España antes del 2008 en la masculina, ¿no? Sí, que realmente tenía una gran plantilla, tenía buenos jugadores, pero al final de cuentas siempre quedaban en los cuartos. Pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, con este grupo de chicas, ellos han tenido muchos problemas con Jorge Vilda, con el seleccionador. No está problemas extradeportivos, la federación, cuestiones que no, ellas no han estado de acuerdo con el método los métodos que él utiliza, pero creo que si logran mantener esa cohesión, lo de Sandra Parayuelo también ha sido destacado, lo de Aitana, la propia Alexia, podría llegar hasta semifinales. No la veo ganando el mundial porque creo que hay selecciones mejor que España, pero ya el hecho de que hayan tenido tantos problemas en el proceso y llegar hasta acá me parece un logro. Veo muy bien a Japón. Así que ahorita que estábamos hablando un poco de qué selecciones podríamos poner la fichita de favoritos, yo me voy a atrever con la selección nipona. Me parece que viene muy bien. Es un equipo súper completo. Mucho respeto hay que tenerle al desarrollo del fútbol femenino en tierras asiáticas, sobre todo en Japón, sobre todo específicamente en Japón. De repente de alguna selección asiática como China se esperaba, por ejemplo, un poquito más podría ser, pero Japón definitivamente está demostrando un fútbol bestial. Lo sabemos también a nivel histórico, porque cuando le ha tocado de repente a algunas selecciones de Venezuela, ya sea la de mayores o sub-20 o sub-17, encontrarse con el equipo japonés siempre había sido una amenaza. Así que está recogiendo los frutos de eso, precisamente, de lo que ha desarrollado su fútbol Japón. Y ojo, el camino que va a tener Japón a una potencial final, si lo pudiéramos simular, no va a estar nada fácil, porque vimos ahí el camino. Enfrenta a la que pasa entre Suecia y Estados Unidos, que va a ser un rival difícil, y luego potencialmente podría enfrentar a España o a Países Bajos. O sea, no va a haber ninguna ruta sencilla para por lo menos del lado izquierdo pareciera incluso más complicado, aunque del lado derecho, cuidado. Hablábamos del caso de Colombia, Inglaterra sigue siendo una candidata interesante. Creo que por ahí también, bueno, Francia, cuidado, Francia puede tocar la puerta, de repente no es la favorita de levantar el título, pero puede también. Y se quedó Alemania, ¿verdad? Y Alemania se quedó en fase de grupos. De hecho, comentarios sobre eso, bien, selecciones que se quedaron, Brasil también
Se quedó El en último fase de mundial de grupos. Marta. El último mundial de Marta, sexto mundial Sí. para Marta. Bueno, de hecho había una anécdota que compartía ella acerca de las jugadoras que ya tenían tanto tiempo que decían, miren, tiene que haber una generación de relevo, tiene que haber gente que se interese en jugar. Ella colocaba el ejemplo de Formiga. Formiga que de hecho no fue seleccionada por Brasil para representar a su selección en este mundial, pero sigue activa como futbolista profesional y tiene 42 años. Formiga sigue jugando. Pero también fue una jugadora que también vio múltiples campeonatos del mundo y que decía ella, bueno, vean casos como el mío, como el de Formiga, tiene que haber jugadoras con este nivel de dedicación y con este nivel de compromiso para poder darle continuidad a la generación del fútbol brasileño. Canadá también, selección que también pintaba para más, terminó quedando fuera en fase de grupos. Bueno, y lo de Marruecos en este mundial Ah, ha sido bien. también revelador, ¿no? Sí. Ha sido algo En igual el que la masculino, masculino y la eso te iba a decir. femenino. Correcto, sí. Así que también a ponerle un ojo también a estas selecciones sorpresas que lograron meterse en esta fase. Muchachos, finalizaremos el programa del día de hoy con la selección de baloncesto. Porque tenemos el resultado del último amistoso. Se cayó ante la selección de España por un resultado de 87-57. Si la memoria no me falla, lo valido con ustedes, lo conversábamos fuera de cámara. Creo que todavía en estos amistosos preparatorios no hemos visto la primera victoria. No sé si es un tema para prender las alarmas de cara al inicio del Mundial o qué podemos a mí decir. me parece que sí hay que prender las alarmas, pero sobre todo por las dos primeras derrotas. Perder con España era esperado. Angola, Estamos hablando creo que fue la primera. La primera contra La puerta Angola cerrada, y la ¿no? segunda contra y la segunda contra Argentina, que lo perdimos en el último segundo. Es cierto, 66 a 65. En el perdimos último ese encuentro. lanzamiento En del el juego. último lanzamiento Venezuela perdió, pero claro, esta derrota contra España, estamos hablando de la actual campeona del mundo, la actual campeona de Europa. Hoy, por cierto, también se supo que Ricky Rubio no va a participar en el Mundial porque tiene problemas de salud mental. Decía Wow. que quería dedicarse a sanar ese lado que cada vez es más frecuente verlo en el Los deporte. atletas, Y sí. me parece bien que tomen el tiempo para sanar y para sentirse mejor. Pero este equipo de Fernando Duró, muchachos, tiene que también terminar de perfilar qué es lo que quiere hacer. Se ha hablado mucho de Anthony Pérez, si va a ir o no va a ir al Mundial. La baja de Edgar Petaré Martínez, que también se confirmó hace unos días. Garly Sojo creo que cada vez va a tener que agarrar más protagonismo porque Tiene ya está que. dándolo. Y además estamos hablando de alguien que tiene la capacidad para, digamos, darle, o que los Cubillán, los Vargas y Colmenares puedan darle paso al propio Garly Sojo. Y hay que ver si en este Mundial, donde el debut no es fácil, porque estamos hablando de una Eslovenia que es potencia. Es difícil. Y es difícil porque es una selección física, una selección que siempre te complica mucho las cosas. Se puede hacer algo, aunque yo creo que Venezuela puede pasar de ronda porque tampoco está en el grupo más complicado. Vamos a Eso. ver. Y bien lo decías, tenemos una generación, una selección muy veterana Sí. que eventualmente ya son muchos años viendo jugar también a este grupo que han dado varios episodios interesantes dentro del baloncesto venezolano, pero que efectivamente podría preocupar un poco el tema de la generación de relevo. Garly Sojo siendo el principal representante que ya está jugando Sí. con este grupo, pero eventualmente vamos a tener que empezar a ver nuevos nombres que de repente formen. Un Michael Carrera de repente podría dar un poco más. También. Podría ser. Se Pues, espera hecho, más de él, de hecho, porque sí. hasta ahora los amistosos ha quedado de ver. Se Es espera verdad. más de él. Siendo un jugador que lo hizo muy bien en España Claro. y con, por supuesto, ahora con Gladiadores quedando incluso campeón. Y Pero- vuelve a España ahorita. Así es, Hace así que poco. se esperaremos todavía sobre este proceso de preparación, que quedan varios amistosos más. De hecho, los vamos a estar comentando por acá en Teneo Sports. Ángel Bravo me dice que se nos terminó el tiempo el día de hoy. Así de fácil se pasa el tiempo en radio y sobre todo cuando le estamos pasando bien hablando del deporte. Vamos a despedir a Guillermo Liñares. Por supuesto, te dejamos las cámaras y los micrófonos en esta última intervención para ti, Guille, para que nos digas dónde podemos seguir tu trabajo. Gracias, por supuesto, por venir a Teneo Sports una vez más. Gracias por formar parte prácticamente de esta familia acá en Teneo Radio. Siempre bienvenido. Coméntanos entonces dónde podemos seguir tu trabajo. No, el agradecido soy yo, Juan, contigo, con Roberts, con todo el equipo acá también presente. Y bueno, pueden leerme por Twitter, @Guille94. También me pueden leer en Instagram, es @Guillermo_Linares, para que nos podamos mantener allí conectados. Y bueno, siempre un placer poder estar con ustedes y esperando que venga la tercera, porque ahí sí voy a romper Claro, el récord. Ahí Ahí sí sí. sería ya sería el único en esa lista. Así que, Ahí rompo el récord. y seguro va a suceder. Claro Así que que, sí. Roberts, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros No. aquí en Teneo Sports. Un abrazo a ti, Juan. Muy contento por la participación y bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana en el mundo del deporte. Sí, señor. Y de esta manera, pues nos despedimos agradecido con el equipo de trabajo aquí en Teneo Radio. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, nuestros operadores, gran trabajo el de ambos, una vez más, Ángel Bravo y Javier Duarte, que estuvieron aquí arreglando varias cosas en el camino por temas de complicaciones que existieron el día de hoy en la emisora. Más bien un trabajo excepcional
sensacional el de los muchachos el día de hoy. El productor de este espacio y colocutor también aquí en Teneo Sports, Robert Salcubilla, y su host, su presentador dentro de este espacio deportivo semanal aquí en Teneo Radio, quien les habla, Juan Miguel Márquez. Nos despedimos como siempre, hagan deporte, cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde, hora de Venezuela, por teneoradio.com. Chao, chao.